Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los derechos reales, que son derechos patrimoniales. Dentro del concepto del derecho real, tenemos que entender que el derecho real es un poder jurídico que tiene un sujeto, una persona, con respecto a una cosa. Más que una relación jurídica, es un poder jurídico. Uno se podría relacionar jurídicamente con otro sujeto igual, pero no con un objeto. Por lo tanto, dentro de la doctrina se establece que el derecho real es un poder jurídico que tiene la persona sobre la cosa y que lo hace oponible a toda la colectividad social. Entonces, el derecho real, que es ese poder jurídico que se tiene sobre una cosa determinada, donde es oponible a toda la colectividad o conglomerado social, es respetado por todo el colectivo social y por eso se entiende que es un derecho erga omnes. Quiere decir que todo el mundo debe respetar ese derecho. Por lo mismo, el derecho real tiene unas características que son muy propias de este derecho. En cuanto a los sujetos, tenemos un sujeto activo, que es el titular del derecho, llámese propietario, usufructuario, usuario, habitador, el que detenta el derecho de servidumbre activa. Y hay un sujeto pasivo, que es toda la colectividad, por eso decimos que es un sujeto pasivo indeterminado. Entonces, tanto el sujeto activo, que es el titular, que está perfectamente determinado, frente a un sujeto pasivo, que por ser todo un colectivo social es indeterminado. Tenemos como otra característica es que el derecho real es absoluto. ¿Qué significa eso? Que es oponible a todo el conglomerado social. Es lo que entendemos como un derecho erga omnes. Para todo el mundo se requiere la respetabilidad de ese derecho. El derecho real solo recae sobre cosas presentes, cosas existentes tanto física como jurídicamente. No puede ser sobre cosas futuras. El derecho real recae siempre sobre cosas presentes. El derecho real también es perpetuo. La perpetuidad del derecho consiste en que el derecho existe mientras la cosa existe. No es que el derecho exista para siempre, sino el derecho siempre va a estar unido a una cosa. Por lo tanto, el derecho existirá mientras la cosa exista. Por último, como una característica muy especial del derecho real, el derecho se protege a través de acciones judiciales del mismo carácter y que tienen el mismo nombre, acciones judiciales reales. Esas acciones judiciales reales tienen dos atributos fundamentales, que es el atributo de persecución y el atributo de preferencia. ¿Qué significa el atributo de persecución? Que el titular del derecho real puede dirigir la acción judicial contra aquel poseedor de buena o mala fe que sea el último en detentar la cosa, sin que haya ningún tipo de relación jurídica entre ese poseedor y el titular del derecho. Ese es el atributo de persecución, que la acción judicial le llega hasta el último detentador de la cosa. Y el atributo de preferencia es que en el caso en que haya un conflicto de intereses entre un derecho real y un derecho personal u obligación, se prefiere proteger el derecho real que el derecho personal. Se prefiere proteger desde todo punto de vista el derecho real, que es un derecho erga omnes, frente a un derecho personal, que es inter partes. Dentro del estudio de los derechos reales vamos a tratar los siguientes: el dominio o propiedad, las servidumbres personales, que son el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres prediales con toda la clasificación que eso conlleva, y los derechos reales de garantía, como son la prenda, la hipoteca, el derecho de retención. Y por último tocaremos el tema de los derechos reales de enfiteusis y superficie, específicamente en lo que se refiere a la propiedad provincial o ager publicus. Comenzaremos entonces con el dominio o propiedad. ¿Qué significa o qué se entiende por el derecho de dominio o propiedad? Tenemos que partir de la base que el dominio o propiedad es un derecho real, donde existe un titular llamado propietario. Ese propietario lo ejercita sobre una cosa corporal que sea mueble o inmueble. Y ese propietario tiene tres facultades específicas, que son el ius utendi, o el derecho a usar, el ius fruendi, o el derecho a gozar, y el ius abutendi, o el derecho a disponer.
el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. Ese dominio de propiedad lo puede ejercitar su propietario no siendo contra la ley ni contra el derecho ajeno. Es decir, los límites de la propiedad están fijados tanto por las leyes de orden público como el derecho de otro. El derecho de propiedad o dominio de una persona terminará cuando inicie el derecho de otra. En Roma, la propiedad inicialmente poseía varias características de ser sacrosanta, absoluta, absorbente y en principio ilimitada. Esos límites no se presumen. Posteriormente, con la evolución y desarrollo de la historia del derecho romano, se observó que era fundamental la limitación de la propiedad privada por normas de orden público para hacer prevalecer el interés social o el interés colectivo sobre el interés particular. Con Justiniano se crea la primera visión de lo que es la función social de la propiedad, cuando por motivos de interés público hace falta hacer privilegiar el interés colectivo o social frente al interés particular. Tenemos entonces que ¿quién es un verdadero propietario? Es decir, ¿quién es un propietario pleno? El propietario pleno es el que tiene las tres facultades en su propia persona, el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. Dicho de otra manera, el derecho de usar la cosa, el derecho de gozar de los frutos y el derecho de abusar o disponer de la propiedad. ¿Qué significa el ius utendi? El ius utendi es el derecho de usar la cosa conforme a su naturaleza y su destino. Es la utilización de la cosa conforme a su naturaleza y su destino. El ius fruendi es el derecho a percibir, por un lado, los frutos de la cosa para satisfacer las propias necesidades básicas del titular y por otro lado es la posibilidad de disponer a cualquier título de esos frutos frente a terceros, ya sea a título gratuito o a título oneroso. Entonces tenemos que el ius fruendi de un propietario pleno comprende dos facultades específicamente. La facultad de la percepción de los frutos para satisfacer sus propias necesidades, como la facultad de disponer de los mismos frutos frente a terceros, ya sea a título gratuito, como por ejemplo en el caso de una donación, o a título oneroso, como por ejemplo en el caso de una permuta, una compraventa, etc. Y por último está la facultad de disponer del bien, o sea, el ius abutendi, que es la disposición. Esa disposición puede comprender una palabra que es muy propia del derecho romano, que es la enajenación. Enajenar, ¿qué implica? Enajenar en sentido estricto implica la transferencia de la propiedad. Pero enajenar también puede implicar en un sentido más amplio lo que es no solamente la transferencia de la propiedad, sino también gravar la propiedad, es decir, de soportar una carga, un gravamen, como en el caso de la hipoteca o la servidumbre, o también puede significar la limitación de la propiedad, cuando se limitan cualquiera de las tres facultades del propietario pleno. Por ejemplo, el usufructo, uso o habitación son limitaciones a la propiedad, son limitaciones al derecho de dominio, porque están limitando el ius utendi y el ius fruendi, como lo veremos más adelante. Por consiguiente, la propiedad se puede desmembrar, es decir, que el propietario pleno puede llegar a ceder varias facultades de esas tres que tiene a un tercero. Por ejemplo, el usufructo. En el usufructo, el propietario pleno ya no es propietario pleno, sino que se convierte en nudo propietario. ¿Por qué? Porque ha desmembrado el ius utendi y el ius fruendi para concedérselos al usufructuario. Ha desarticulado o desmembrado la propiedad. Cuando el propietario pleno deja de serlo, quiere decir que se queda en calidad de nudo propietario. ¿Qué es un nudo propietario? Aquel que solamente detenta la facultad de la disposición o el ius abutendi, ya que el ius utendi y el ius fruendi lo ha desmembrado de la propiedad plena para concedérselos a un tercero, llamado usufructuario o usuario o habitador. En el derecho romano se conocieron cuatro formas de propiedad, que son la propiedad quirictaria, que era única y exclusivamente para quienes eran ciudadanos romanos, sujetos al derecho civil, al ius civile, y recae sobre bienes muebles como inmuebles. La propiedad bonitaria o pretoriana,
que es reconocida por el derecho pretoriano, que se fundamenta en los principios de buena fe, en la intención de las partes, por la falta de solemnidades civiles prescritas por la propiedad quiritaria. Entonces, hay otra propiedad alterna que se llama la propiedad bonitaria o pretoriana. Está la propiedad provincial o ager publicus, que se refieren a los fundos fuera del ius italicum, pertenecientes al Estado. El Estado, para no hacer más gravosa la situación de estos predios, les da la concesión de la explotación económica de estos predios a los particulares a través de dos derechos reales como son la enfiteusis y la superficie, que más adelante los vamos a tratar. Entonces, esa propiedad provincial son propiedades que están en cabeza del Estado, que salen y quedan por fuera del ius italicum, precisamente por la misma situación geográfica en la que se encuentran, y el Estado le concede la explotación económica de los mismos a particulares a través de los derechos reales de enfiteusis y superficie, dependiendo de si se trata de fundos o de predios que sean incultos y que hace falta explotarlos agrícolamente, o de aquellos que sean urbanizables y hace falta urbanizarlos. De eso dependerá acogerse a un derecho o a otro. O sea, dependerá si hay derecho de enfiteusis o derecho de superficie. Y por último está la propiedad peregrina, que está regida por el ius gentium, o derecho de gentes, que únicamente se le aplica a quienes son a quienes son extranjeros o peregrinos. Entonces, esas son las cuatro formas de propiedad que se conocieron durante la evolución del derecho romano. La propiedad quiritaria, solo para ciudadanos romanos; la propiedad bonitaria o peregrina, solo que está reconocida por el derecho pretoriano a falta de solemnidades del derecho quiritario; la propiedad provincial o ager publicus, que es los fundos o tierras del Estado; y la propiedad peregrina, que se regula por el derecho de gentes para extranjeros o peregrinos. Para poder llegar a adquirir la propiedad quiritaria, se requiere de tener la detentación de un título y de un modo. ¿Qué significa un título? Un título es aquel hecho del hombre generador de obligaciones. Es la forma jurídica de concretar alguna de las fuentes de las obligaciones a un caso concreto. Por eso decimos que el título es generador de obligaciones, pero el título no lo podemos confundir con la misma fuente de obligaciones. La fuente de obligaciones es de donde emanan, donde surgen, donde se originan las obligaciones. Y esas fuentes de obligaciones son básicamente 5. El contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El título es el hecho del hombre generador de obligaciones. Es la forma jurídica de concretar alguna de las fuentes de las obligaciones. Por ejemplo, si se va a comprar un computador a un almacén de cadena, la fuente de la obligación es el contrato. El título es la clase de contrato que se está configurando en el caso concreto. En este caso sería la compra-venta. La fuente es el contrato, el título sería la compra-venta como tal. Frente al título, igualmente, hay otra concepción que se establece que el título es la causa remota en la adquisición de los derechos reales. Pero del título no surgen per se los derechos reales. El título es ese puente o esa causa remota que es importantísima para la adquisición de los derechos reales. Sin el título tampoco se puede llegar a adquirir el derecho real, pero no porque el derecho real se adquiera inmediatamente a través del título, sino es el vehículo, es el medio para poder adquirir el derecho real. Frente al título encontramos otro concepto que es el modo. ¿Y qué es el modo? El modo es la forma jurídica de dar cumplimiento al título o de realizar el título. El modo sí genera los derechos reales. El modo es la causa próxima en la adquisición del derecho real. Por ejemplo, la traditio, la accessio, la emancipatio, la injurecessio
son modos de adquirir la propiedad quiritaria. Entonces, el título es la causa remota en la adquisición del derecho real. El modo es la causa próxima en la adquisición del derecho real. Un ejemplo, si usted va a comprar o adquirir en la plaza de mercado un esclavo que está en pública subasta, ¿cuál es la fuente, cuál es el título y cuál es el modo de adquisición? La fuente sería el contrato, el título sería la compra-venta y el modo, en este caso, los esclavos, por ser cosas de primera necesidad o res mancipi, tendría que ser a través de la mancipatio. Entonces, por eso decimos que el modo es la forma jurídica de dar cumplimiento al título. El modo sí es el que genera los derechos reales, no el título, pero el título sí es la causa remota para la adquisición de esos derechos reales. Del título surgen obligaciones, el modo las ejecuta y al cumplirlas está generando el derecho real propiamente dicho. El modo es la causa próxima en la adquisición del derecho real. Por eso, para consolidar el concepto de fuente, título y modo, ¿qué es la fuente? La fuente es la institución jurídica de donde surgen las obligaciones. Fuente es el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades encaminado solo a producir obligaciones. Esos son los efectos jurídicos de los contratos. Originan obligaciones. El cuasicontrato es aquella institución jurídica que, sin mediar acuerdo de voluntades, sí se producen obligaciones. Como lo vamos a ver más adelante, un cuasicontrato puede ser una agencia oficiosa, puede ser la tutela, la curatela, la herencia es un cuasicontrato, la comunidad sucesoria, etc. El delito es un hecho ilícito, generador de obligaciones, porque al causar un daño a otro, con intención o con mala fe, se tiene que indemnizar el daño producido a la víctima. Por eso es fuente de obligaciones. El cuasidelito se distingue del delito en aquella institución jurídica que sin haber intención de dañar, se produce el daño a un tercero que debe ser reparado. Y la ley es fuente de fuentes. Dura lex sed lex, decían los romanos. Dura es la ley, pero es la ley y hay que cumplirla. Entonces la ley es fuente, es título y es modo a la vez. El título. ¿Qué es el título? El título es el hecho del hombre generador de obligaciones, por lo tanto es la forma jurídica de concretar alguna de las fuentes de las obligaciones que hemos visto anteriormente. El título solo genera obligaciones, pero el título es la causa remota en la adquisición de los derechos reales. Si eso es el título, ¿qué será el modo? El modo, por lo tanto, es la forma jurídica de dar cumplimiento al título, de realizar o ejecutar el título. Por lo tanto, del modo sí se generan los derechos reales. El modo es la causa próxima en la adquisición de los derechos reales. Ejemplo de modos, la mancipatio, la traditio, la injurecessio, etc. Vamos entonces a entrar a mirar con detenimiento cuáles son las clases de los modos de adquirir la propiedad quiritaria, entendiendo por propiedad quiritaria aquella propiedad que se regula por el ius civile y que es aplicada solamente a quienes son ciudadanos romanos. Dentro del esquema romano tenemos unos modos civiles y unos modos naturales, unos modos originarios y unos modos derivados. Dentro de los modos civiles son aquellos que están tipificados como tal en el derecho civil quiritario, o sea, en el derecho civil romano. Y son básicamente tres: la mancipatio, la injurecessio y la usucapio. Aquí podríamos colocar también la ley. Los modos naturales son aquellos que, sin estar sancionados por el derecho civil, sí son universalmente reconocidos, como son la occupatio, la traditio, la accessio, la specificatio y la adquisición de frutos o accesión de frutos. Están, por otro lado, los modos originarios. Los modos originarios son aquellos en los cuales el titular del derecho no recibe la propiedad de la voluntad de un propietario anterior.
el titular del derecho no recibe el derecho de dominio o propiedad de la voluntad de un propietario anterior. El típico caso es el de la ocupación, el de la occupatio o el de la accessio, como lo veremos más adelante. Los modos derivados, por consiguiente, son aquellos en donde o en los cuales el titular del derecho lo ha recibido de la voluntad de un propietario anterior. El titular del derecho sí recibe su propiedad de la voluntad o de la transmisión de la transferencia de la propiedad por la voluntad de un propietario anterior, como por ejemplo la traditio, la mancipatio o la injuria cessio. Son modos derivados. Entonces, vamos a entrar en el estudio de los modos del derecho civil, como son la mancipatio, la injuria cessio, la adjudicatio, la usucapio y la ley. Son esos modos de naturaleza o tipificados o sancionados en el derecho civil quiritario. Mancipatio, injuria cessio, adjudicatio, usucapio y la ley. Vamos con la mancipatio. La mancipatio, o también llamada por el cobre y la balanza, que es un signo o un rito o un símbolo del derecho romano, propio del derecho quiritario. Por eso decimos que la mancipatio es un modo derivado de adquirir el dominio que simboliza una venta simbólica o ficticia por el cobre y la balanza. La balanza significa el equilibrio o la equidad entre el precio y la cosa. El cobre simboliza el precio. En otros doctrinantes van a encontrar de pronto el metal del cobre por bronce, pero el significado sigue siendo el mismo. Las partes son el enajenante o dans y el adquirente o accipiens. Enajenante, que es el que transfiere la propiedad, que también se conoce con el nombre de dans, y el adquirente, que es el que recibe la propiedad a su favor, que se llama accipiens. Está un testigo que se llama libripens, que es el portador de la balanza. Se encuentran 5 testigos hábiles, que son todos ciudadanos romanos púberes. No se admite representación de las partes en ningún sentido, es decir, que se requiere en este acto simbólico, se requiere la presencia física de las partes contratantes, tanto el enajenante como el adquirente. No pueden actuar a través de apoderados. El cobre, como ya lo dijimos, simboliza el precio y solo es posible acudir a la mancipatio para transferir la propiedad de cosas mancipi, cosas de primer uso o primera necesidad, como por ejemplo los esclavos, los animales de tiro y carga, los fondos itálicos, etc. La mancipatium viene de la voz latina, manu capere, o sea, el acto de asir la cosa por el adquirente. Asir es de tentar, escoger la cosa por el adquirente. El dans, a todas estas, durante el acto simbólico, permanece en silencio. El accipiens declara, por lo tanto, el derecho que le asiste. Esta figura de la mancipatio, este modo de adquirir derivado, desaparece en el Bajo Imperio. ¿Por qué es un modo derivado? Porque hay la transferencia del derecho de dominio a través de la voluntad del enajenante hacia el adquirente. Así guarde silencio en todo este símbolo el enajenante, el que calla en este caso otorga, por lo tanto consiente en la transferencia de la propiedad. La injuria cessio. La injuria cessio traduce cesión de derechos. Esa injuria cessio es un juicio simbólico, un proceso judicial, pero es un proceso simbólico donde no va a haber controversia entre las partes que son objeto de litigio. Por lo tanto, hay un demandante y un demandado. El demandante acude en calidad de cesionario del derecho de dominio o propiedad. El demandado acude en calidad de cedente del derecho de dominio o propiedad. Quien es demandante es el que tiene la intención de adquirir la propiedad a través de este modo. Por eso hablamos de un cesionario del derecho de dominio o propiedad que le asiste al propietario en calidad de cedente, que en este caso hará las veces de demandado.
El demandante, en calidad de cesionario del derecho de propiedad, afirma pertenecerle la cosa que es objeto del proceso, es decir, está reivindicando simuladamente un derecho que le asiste conforme al derecho quiritario, como una forma de adquirir la propiedad. El demandado guarda silencio en todo el procedimiento, por eso es que no hay controversia. La cosa objeto de litigio debe estar presente en el proceso o por lo menos algo que la represente. El magistrado confiere, por lo tanto, la propiedad al demandante en calidad de cesionario de la propiedad a través de una adicción. El magistrado, por lo tanto, se pronuncia en favor del cesionario del derecho de dominio propiedad, que sería el demandante. Para el proceso se requiere que la cosa objeto de litigio, que no hay litigio, pertenezca al derecho comercial, es decir, requiere que sea comercial la cosa y que las partes tengan el ius commercium, el derecho a enajenar las cosas objeto de este proceso. Recae tanto sobre cosas mancipables o de primer uso o primera necesidad como sobre cosas no mancipables, las res mancipi o res nec mancipi. En este proceso o en este juicio simbólico o simulado no se admite tampoco representación de las partes, o sea, tanto del demandante como del demandado. Y esta clase o este modo de adquirir la propiedad adquiritaria desaparece con Justiniano. Entramos a la adjudicatio o adjudicación. La adjudicatio es un modo a través del cual el juez es quien concede la propiedad mediante un fallo en aquellos procesos que son divisorios, es decir, este modo solamente se podría tramitar en aquellas acciones judiciales que son de partición o de división. Por eso hablamos de procesos divisorios. La acción judicial pretende terminar con la comunidad o indivisión entre los comuneros, entendiendo que comunidad o indivisión existe una pluralidad de sujetos que tienen en común y proindiviso el derecho de dominio o propiedad. Entonces la acción judicial busca es poner fin a esa comunidad entre los comuneros. Dentro de las que se encuentran como acciones de partición o división, se encuentra la actio comuni dividundo, que es en el caso de una copropiedad. La actio familiae erciscundi, cuando son coherederos y se quiere poner fin a la comunidad sucesoria. Entonces la acción propia que se utiliza es la actio familiae erciscundi. Y la última acción, que es la actio finium regundorum, que es una acción que se establece para aquellos procesos de deslinde y amojonamiento, es decir, para fijar linderos de predios o para variar esos linderos. Los mojones son los puntos de referencia con el cual se delimita geográficamente un predio o lote o inmueble. Por eso, cuando hablamos de la actio finium regundorum, quiere decir que es aquella acción de deslinde o amojonamiento para determinar linderos de los predios o variarlos en caso de controversia. Para eso se utiliza la adjudicatio en los procesos divisorios, en las acciones de partición o de división. Se aplica también tanto para cosas mancipables como para cosas no mancipables, es decir, para cosas de primer uso o necesidad como para aquellas que no lo son. La usucapio o usucapión. La usucapio es un modo tipificado por el derecho civil y es un modo para adquirir el derecho de dominio. Su concepto viene de una voz latina llamada la usucapere, que es tomar por el uso. Para el usucapio se requiere que exista un poseedor, es decir, un sujeto que detente materialmente la cosa objeto de la posesión con ánimo de señor y dueño. Un detentador material de la cosa con ánimo de señor y dueño.
Esa posesión, esa detentación material de la cosa con ánimo de señor y dueño, se requiere realizarla por un tiempo determinado por la ley. Antes de Justiniano se requería 1 año para bienes muebles, 2 años para bienes inmuebles. Después de Justiniano se alarga el tiempo, 3 años para bienes muebles, 10 para bienes inmuebles entre presentes, pero se le alarga todavía aún más en 20 años para ausentes. Entonces, en la usucapión hace falta tener 2 requisitos fundamentales. Ser un poseedor, pero no cualquier poseedor. Un poseedor bonitario, es decir, un poseedor de buena fe, o también conocido con el nombre de propietario bonitario. ¿Por qué? Porque ese propietario bonitario también tiene otro elemento adicional, que es el justo título. Justo título. La posesión de ese propietario bonitario tiene que reunir 3 características fundamentales: que sea quieta, que sea pacífica y que el tiempo sea ininterrumpido. Por eso el tiempo que determina la ley para el usucapio es ininterrumpido, sin interrupciones o sin intervalos. Para el usucapio, por lo tanto, se requiere de 2 elementos fundamentales: un poseedor de buena fe o un propietario bonitario con justo título. Se requiere, por lo tanto, justo título y buena fe. La usucapio recae sobre cosas comerciales, cosas muebles o cosas inmuebles. Ya pierde el sentido lo que son las cosas mancipables o no mancipables y se cambian por cosas muebles o inmuebles, pero que estén dentro del comercio para poder adquirirlas por usucapio, como modo de adquirir la propiedad quiritaria. Cosas que son prácticamente imposibles de adquirir por usucapio, por eso hablamos de cosas inhábiles. Están las cosas robadas, las cosas que han sido poseídas con violencia, las cosas que pertenecen al derecho divino y aquellas que son extracomercial. Las robadas, las poseídas con violencia, las que pertenecen al derecho divino y las extracomerciales. ¿Qué se entiende entonces por justo título y buena fe? El justo título es un acto jurídico que debe reunir 3 condiciones: ser válido, ser verdadero y ser suficiente para transferir la propiedad. Ser válido, verdadero y suficiente para transferir el dominio o propiedad. Válido quiere decir que no adolezca de nulidad o invalidez conforme a la ley. Verdadero quiere decir que no sea falso. Y suficiente, que sea apto para transferir la propiedad o el dominio. Entonces, ¿qué es lo que faltó? Porque si se quedó en calidad de propietario bonitario, quiere decir que algo le faltó para no quedar en calidad de propietario quiritario. Esos justos títulos pueden ser los siguientes: pro dote, pro legato, pro emptor, pro soluto y pro donato. Fíjense que el justo título siempre lo precede un prefijo, pro dote, pro legato, pro emptor, pro soluto, pro donato. Y eso es lo que lo diferencia del título de propiedad propiamente dicho. El justo título, no que el título de propiedad no sea válido, verdadero y suficiente para transferir la propiedad. Eso sería muy malo decirlo. Por supuesto que el título también tiene todos esos atributos. Pero el justo título, el problema del justo título es que quien transfiere la propiedad no la tiene. Por lo tanto, así sea válido, verdadero y el título por sí mismo que sea suficiente para transferir el dominio, el problema es del titular, de quien va a transferir la propiedad o dominio, porque carece de él. Al ser un poseedor de buena fe, quien transfiere la propiedad a otra persona, la persona adquirente queda en calidad de poseedor de buena fe nuevamente. No puede quedar en calidad de propietario quiritario. Entonces, hay 2 formas de quedar simplemente en calidad de propietario bonitario.
1. Porque quien transfiere la propiedad no la tiene realmente. Y además porque la venta o la transferencia de cosa ajena en el derecho romano es válida. E igualmente es válida para el derecho colombiano. Entonces, ¿se puede transferir una cosa que no sea propia? La respuesta es que sí. El problema es que la persona que la adquiera no va a quedar en condición de propietario quiritario, sino que queda en condición de propietario bonitario, porque si ha precedido un justo título, o sea, aquel acto jurídico que es válido, verdadero y suficiente para transferir el dominio. Dentro de esos justos títulos tenemos el título pro dote. ¿Qué significa eso? Que la dote, acuérdense que es aquel conjunto de bienes que entrega el pater familias si la mujer es alieni juris, o entrega a la mujer misma a un tercero en su nombre si es sui juris. Quiere decir que la dote, la transferencia de la dote, quien lo transfiere no es el verdadero propietario de los bienes. Por lo tanto, al marido se le deja en condición de poseedor de buena fe, o sea, un propietario bonitario, no un propietario quiritario. Prolegato, legato significa un legado. Entonces quiere decir que la persona que ha dispuesto a través de un testamento de ciertos bienes en favor de sus sui heredes, ha dispuesto de bienes que no le pertenecen o de los cuales no ha sido propietario. Por lo tanto, al adquirente de esos bienes también lo deja en calidad de poseedor de buena fe o propietario bonitario. Proemptor significa compra. Por lo tanto, quien es el comprador o adquirente adquiere una cosa que no es de propiedad del enajenante. Por consiguiente, el adquirente también va a quedar en calidad de poseedor de buena fe o propietario bonitario. Prosoluto, soluto es pagar, es cumplir con una prestación debida en el caso de obligaciones. Entonces, por ejemplo, si a una persona le paga a otra una deuda que le debe con unos dineros que no le son propios o con una cosa que es ajena, pues la persona que adquiere también queda en calidad de propietario bonitario o poseedor de buena fe. Prodonato, que es recibir una donación. La donación quiere decir que una persona hace un acto dispositivo de un bien que no le pertenece. Por lo tanto, la persona que lo adquiera, pues quedará en calidad de poseedor de buena fe o propietario bonitario. ¿Esto qué significa? Que el verdadero propietario, el propietario quiritario, tendrá la posibilidad de iniciar un proceso o una acción que se llama la acción reivindicatoria contra el poseedor, que en este caso será un poseedor de buena fe, con el fin de solicitar la reivindicación de la propiedad a su favor. Por eso es que la condición de un propietario bonitario no es una posición muy halagüeña que digamos. ¿Por qué? Porque siempre estará supeditado a que el que tiene un mejor derecho, que es el propietario quiritario, pueda ejercitar la acción reivindicatoria y ser despojado de la cosa. Un poseedor de buena fe tiene que tener justo título, como ya lo vimos, pero igualmente la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Aquella convicción subjetiva de haber adquirido la cosa por medios legítimos. Se requiere esa buena fe al momento de realizar el negocio jurídico propiamente dicho. El adquirente cree con seguridad tener la propiedad y de haberla adquirido y de haberla recibido de quien es propietario quiritario. Así posteriormente a la venta o a la enajenación se dé cuenta que no es así. La buena fe se requiere al momento de realizar el negocio jurídico. Así ya posteriormente se entere que la situación era otra. Entonces, ¿qué es la buena fe? Es la convicción subjetiva de haber adquirido la cosa por medios legítimos. Y se requiere esa condición, esa convicción de carácter subjetivo al mismo momento de realizar el negocio jurídico presupuestado. Dentro del concepto del derecho romano existe un concepto que hoy en día todavía persiste en nuestra legislación nacional, que es la prescripción del derecho pretoriano. O sea, el derecho pretoriano le concede ciertas armas o ciertos mecanismos de defensa para los poseedores de las cosas que están con miras de alcanzarlas quizás por usucapio o por lo menos para evitar que las sean despojados de ellas por parte del propietario quiritario.
Y aquí tenemos dos clases de prescripción. La prescripción realmente, en este caso, sería un modo de extinguir acciones judiciales por el paso del tiempo. No es un modo de adquirir la propiedad adquiritaria, es un modo de extinguir acciones judiciales por haber pasado mucho tiempo. Entonces, dentro de ese concepto se encuentra la prescriptio longi temporis, prescripción por largo tiempo, prescriptio longi temporis, que es dable para fundos provinciales con posesión. Fundos provinciales que no estén en cabeza del Estado, sino en particulares, que hayan sido poseídos por particulares. Para eso se requieren 10 años para personas que estén presentes o 20 años para ausentes. Y está la otra, que es la prescriptio longissimi temporis. Prescriptio longissimi temporis, es decir, la prescripción por larguísimo tiempo, que se diferencia de lo anterior por ser un medio de defensa judicial para cualquier tipo de posesión, es decir, protege tanto los intereses del poseedor de buena fe como los de mala fe, frente a toda clase de cosas que se posean, que sean comerciales, que estén dentro del comercio, y aquellas cosas que pueden haber sido adquiridas en forma violenta o que su procedencia se haya hecho por hurto o robo. Para ese tipo de prescripción caben 30 años. ¿Esto qué significa? Que por ser un medio de defensa judicial, opera simplemente por vía de lo que se llama una excepción procesal. ¿Qué significa eso? Que siempre cabrá la posibilidad que un propietario quiritario ejercite la acción reivindicatoria de la cosa que le ha sido despojada. Para la prescripción longi temporis, si ese propietario quiritario, en cuanto a los fundos provinciales se refiere, inicia la acción reivindicatoria al cabo del año 11 frente al poseedor que la posea, ese poseedor puede defenderse de la acción judicial a través de una excepción, que es otra forma, es un medio de defensa judicial de carácter procesal para quien ha sido demandado. La excepción propone la excepción longi temporis, que significa la excepción de largo tiempo. Quiere decir eso que el propietario inicial, el propietario quiritario, se demoró muchísimo tiempo en hacer efectiva su acción reivindicatoria. Entonces, él lo que propone es un medio defensivo a su favor, alegando el largo tiempo que ha pasado para la protección de ese derecho. ¿Qué es lo que va a pasar? No que le den a él, al demandado, la propiedad, pero tampoco le despojan de la posesión del bien. No podrá nunca ser un medio de adquirir la propiedad, pero sí va a ser un medio para detentar la posesión y permanecer en ella. Eso es en cuanto al efecto procesal referente. Igual caso pasa en la longissimi temporis, así sea una cosa que el poseedor haya adquirido en forma violenta o que proceda de un robo después de 30 años, cuando llegue a pellizcarse, por decir de alguna manera, el propietario quiritario al iniciar la acción reivindicatoria de la cosa en esa forma, el poseedor tiene un medio de defensa que es la prescriptio longissimi temporis para evitar que lo despojen de la posesión de la cosa, sea hurtada o sea adquirida en forma violenta, y con el fin de no prosperar la acción reivindicatoria del propietario quiritario. También, como en el caso anterior, no son modos de adquirir la propiedad quiritaria, pero es un modo de defensa, es un medio de defensa para no ser despojada de la posesión de quien es poseedor. En este caso de la longissimi temporis, no importa que sea un poseedor de buena o de mala fe. Y aquí entramos al tema de la posesión.